Bienvenidos a un nuevo podcast de mercados, nuestro espacio semanal donde te mantendremos informado sobre el tipo de cambio y tasas de interés. Ahora empecemos revisando los primeros comentarios sobre el tipo de cambio por Gonzalo Navarro, Head Trader de FX de BBVA Perú. El sol cerró la semana pasada prácticamente sin cambios en 3.7550, siendo la moneda de mejor performance en la región, en un contexto donde nuestros pares cerraron con pérdidas, siendo el peso chileno la moneda que lideró las caídas con más de 3%. Sin embargo, el sol pudo mantenerse a flote gracias a la oferta de los clientes locales, entre los que destacaron las empresas mineras, las que ofertaron dólares en medio del inicio del periodo de impuestos, que empezó el miércoles 16 y termina este jueves 24. El sol se movió en un rango de tres figuras, entre 3.7450 y 3.7750. El máximo lo alcanzó el miércoles 16, para luego corregir rápidamente hasta alcanzar el mínimo en la sesión del viernes 18, en medio de oferta de corporativos y clientes institucionales. La presión al alza del dólar provino principalmente de inversionistas extranjeros que vienen adoptando una posición más defensiva que pondera la tendencia de dólares en la medida que las apuestas por una victoria de Trump este 5 de noviembre se han incrementado. El comercio y los aranceles y su efecto en las tasas de interés globales son los temas que preocupan a los inversionistas, en caso Trump vuelva a la presidencia. En cuanto a data económica en Estados Unidos, fue una semana de datos mixtos, donde destacó el dato de ventas minoristas, que vino por encima de lo esperado, en especial el dato 100 en el mercado automotriz, el cual subió 0.5% por encima del 0.1% esperado, mientras que en el otro lado tuvimos a la producción industrial, que cayó 0.3% por debajo de una caída esperada de 0.2% y cuyo dato anterior de agosto fue revisado a la baja desde 0.8% a 0.3%. En medio de esa data mixta, el S&P pudo anotar una semana más de ganancias y sumó 0.85% de avance para cerrar en 5.865 puntos. Por el lado de Europa, tuvimos al Banco Central Europeo reduciendo la tasa de interés 25 puntos básicos como el mercado esperaba. Sin embargo, las declaraciones de Christine Lagarde fueron suficientemente dovish para ajustar a la baja la cotización del euro, que cayó 0.64% hasta $1.088 por euro. Regresando al mercado del sol, en lo que va del mes, la oferta ha venido principalmente de los clientes locales, casi a partes iguales. Empresas e instituciones han vendido dólares por aproximadamente 1.000 millones en lo que va del mes. En el caso de las instituciones han destacado los fondos de pensiones, quienes han aprovechado los rebotes del tipo de cambio para vender dólares y de esta forma ir repagando parte de los repos, mecanismo de liquidez que fue usado para atender los retiros de los fondos. Por el lado de la demanda estuvieron los extranjeros y en particular el Banco Central, que acumuló una demanda de 606 millones de dólares hasta el cierre del viernes, lo que proveyó de liquidez para la venta de los dólares ya antes mencionada. Para esta semana en la que viene esperamos que la volatilidad en los mercados continúe e inclusive aumente algo más, en la medida que se eleva la incertidumbre que generan las elecciones en Estados Unidos. Asimismo, el incremento de las tensiones en el Medio Oriente suma el impacto de lo geopolítico a los mercados, y de esta forma mantiene la presión al alza del dólar en corto plazo. Adicionalmente, entre los datos para evaluar esta semana, tendremos los reportes preliminares de los PMI de servicios y manufactura para Estados Unidos el jueves y las órdenes de bienes durables más el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan el viernes 25. Fundamentalmente, aún consideramos que el sol tiene espacio para apreciarse hacia el cierre de año, basados en la balanza comercial positiva, las fortalezas macroeconómicas del país y la ventaja en términos de tasas reales que mantiene el sol sobre el dólar. Sin embargo, en el corto plazo, ponderamos posiciones más neutrales o incluso defensivas ante el contexto de incertidumbre antes descrito. Por otro lado, el BCR aún tiene 895 millones de dólares de vencimientos hasta fin de mes, aunque consideramos que en un contexto de presión debería renovarlos e incluso emitir más de ser necesario. Técnicamente, vemos niveles de resistencia en la media de 50 meses en 3.7950 y luego una media de 200 semanas en 3.8040. En el caso se rompan estos niveles, el tipo de cambio iría a buscar los máximos recientes de 3.83 y 3.85. De otro lado, en caso de una apreciación, vemos soporte en las medias de 100 y 50 semanas, alrededor del 3.7470, luego una siguiente zona de soporte entre 3.7150 y 3.7250 y en caso de romper esos niveles, el sol buscaría la zona entre 3.63 y 3.65. Y para terminar, comentarios sobre tasa de interés, qué comportamientos han tenido esta última semana y qué esperamos de esta. En cuanto al mercado de renta fija, la curva de tasas base cerró con un movimiento de aplanamiento en medio de la fortaleza global del dólar, mientras que a nivel local la curva de soberanos subió unos 3 puntos básicos en promedio, siendo la parte del belly la que peor se comportó. En cuanto a flujos, vimos salidas netas de real monies extranjeros, mientras que los hedge funds tuvieron entradas netas en particular en los 32 y 39. Por el lado de los fondos locales,
registraron flujos mixtos, pero con incremento de duración a través de operaciones de valor relativo. Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió durante la semana 505 millones de soles, repartidos entre 34, 40 y bonos BAC. En cuanto a los datos económicos locales, tuvimos el dato de actividad económica de agosto, que fue de un crecimiento de 3.5%, lo que acumula 5 meses consecutivos de expansión. Dicho crecimiento se explica principalmente por el sector de minería y hidrocarburos y en segundo lugar por el de comercio y servicios. En general nos mantenemos constructivos para los bonos soberanos, aunque en el corto plazo vemos riesgos exógenos que podrían incrementar la volatilidad en este mercado. Sin embargo, la dinámica macroeconómica local, tanto por el lado de inflación y crecimiento, se mantiene estable y favorece una posición recibida en moneda local. Gracias. Este fue nuestro podcast BBVA iMarkets. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana.